¿Se han preguntado alguna vez por qué? A veces, les cuesta recordar un nombre que tienen en la punta de la lengua, o por qué esa sensación de niebla mental parece más frecuente de lo que quisieran muchos de nosotros. Al pasar los 70, tendemos a atribuir estas cosas simplemente a la edad, como si fueran una parte inevitable del camino. Y si bien es cierto que nuestro cuerpo cambia, ¿qué pasaría si les dijera que algunas de las cosas que quizás todavía hacen, casi sin pensar, están silenciosamente minando la salud de su cerebro? Es una realidad dolorosa pensar que algo tan fundamental como nuestra agudeza mental, nuestra memoria, esa capacidad de disfrutar plenamente de la vida y de las conversaciones, podría estar en riesgo por hábitos que consideramos inofensivos. La verdad es que nuestro cerebro, ese órgano increíble que nos permite recordar, aprender y amar, necesita de nuestro cuidado consciente, especialmente a medida que sumamos años. No se trata solo de genética o suerte. Hay acciones concretas que, sin saberlo, pueden estarle pasando una factura. En este video, vamos a descubrir cuáles son esas costumbres que, si aún las practican después de los 70, podrían estar dañando su cerebro sin que lo sepan. Y lo más importante, les daremos ideas claras y sencillas para cambiarlas. Quédense hasta el final, porque lo que descubriremos les va a sorprender. Hablemos ahora de la primera de estas costumbres. Algo tan arraigado en nuestra vida diaria que quizás nunca lo hemos visto como un problema para nuestra mente, pero que es un verdadero ladrón silencioso de la claridad mental, el consumo excesivo de azúcar y de alimentos ultraprocesados. Piensen por un momento en su desayuno, en esa galleta que acompaña el café, en el pan blanco de la comida, en el jugo envasado que beben para la salud, o en el dulce de la tarde. A menudo, el azúcar está escondido donde menos lo esperamos. No solo hablamos del azúcar que añadimos con la cuchara, sino de ese azúcar invisible, ese que se camufla en casi todos los productos procesados que encontramos en el supermercado, desde salsas y aderezos hasta cereales y yogures. Nuestro cuerpo necesita glucosa para funcionar, es cierto, pero la forma en que la obtenemos y la cantidad marcan una diferencia abismal. Cuando consumimos azúcar en exceso, especialmente azúcares refinados y jarabes de alta fructosa, nuestro cuerpo experimenta picos rápidos de glucosa en la sangre. Estos picos no solo agotan nuestro páncreas, sino que también tienen un efecto devastador en nuestro cerebro. Imaginen su cerebro como un motor finamente sintonizado. Demasiado combustible equivocado. Y ese motor empieza a fallar. El azúcar en exceso provoca inflamación crónica en el cerebro. Un estado de alerta constante para nuestras células cerebrales que, con el tiempo, puede dañarlas. Esta inflamación es lo que a menudo se describe como niebla mental. Esa sensación de lentitud, de no poder pensar con claridad, de que los pensamientos no fluyen. Pero va más allá de una simple niebla. La investigación científica sugiere que una dieta rica en azúcares y carbohidratos refinados puede contribuir a la resistencia a la insulina en el cerebro. Un problema que se asocia fuertemente con el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sí, han oído bien. Algunos científicos incluso se refieren al Alzheimer como diabetes tipo 3, debido a esta conexión. Piensen en ello cada vez que sienten ese bajón de energía después de una comida dulce, o esa irritabilidad inexplicable. Podría ser su cerebro pidiéndoles auxilio. Las fluctuaciones constantes de azúcar afectan directamente los neurotransmisores, esas sustancias químicas que regulan nuestro estado de ánimo, nuestra concentración y nuestra memoria. No es solo que el azúcar nos dé un subidón y luego un bajón físico. También lo hace a nivel cognitivo y emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer? No se trata de eliminar todo el azúcar de golpe, lo cual puede ser difícil y poco realista. Se trata de tomar decisiones más conscientes. Primero, comiencen a leer las etiquetas de los alimentos.
Sorpréndanse de la cantidad de azúcar oculta que hay en productos que ni siquiera saben dulces. Busquen nombres como jarabe de maíz, dextrosa, fructosa, sacarosa, maltosa, todos son formas de azúcar. Segundo, opten por frutas enteras en lugar de jugos. La fibra de la fruta ralentiza la absorción del azúcar, dándole a su cerebro un suministro más estable de energía. Tercero, cocinen más en casa. Es la forma más sencilla de controlar lo que entra en su plato y, por tanto, en su cuerpo y en su cerebro. Cuarto, si tienen antojo de dulce, prueben alternativas naturales en moderación, como dátiles, pasas o un poco de stevia natural. Y quinto, beban más agua. A veces, confundimos la sed con el hambre o con el antojo de algo dulce. Mi tía, por ejemplo, siempre tomaba su café con 3 cucharadas de azúcar y pensaba que era inofensivo, hasta que notó que después de las comidas le daba un bajón terrible y su memoria a corto plazo no era la misma. Cuando empezó a reducir el azúcar gradualmente y a sustituirlo por opciones más saludables, no solo se sintió más enérgica, sino que su mente se sintió más clara y ágil. Ahora, después de hablar del azúcar, pasemos a algo que afecta a casi todos y que es fundamental para la salud de nuestro cerebro, pero que a menudo subestimamos o incluso ignoramos: la falta de sueño de calidad. Muchos de nosotros, al pasar los 70, hemos oído o incluso repetimos el mito de que, con la edad se necesita menos dormir. Y sí, es cierto que el sueño puede fragmentarse o que la calidad del mismo puede cambiar con los años. Pero la necesidad de un sueño reparador no disminuye. De hecho, es más crucial que nunca. Piensen en esto mientras ustedes duermen. Su cerebro no está inactivo, todo lo contrario. Está trabajando arduamente en un proceso vital de limpieza y consolidación. Existe algo llamado sistema linfático, que es como el servicio de limpieza de nuestro cerebro durante el sueño profundo. Este sistema se activa, eliminando los desechos metabólicos, incluyendo proteínas dañinas como la beta-amiloide, que se ha relacionado con el desarrollo del Alzheimer. Si no dormimos lo suficiente, o si nuestro sueño es de mala calidad, esta limpieza no se realiza de forma eficiente, y esos residuos pueden acumularse, dañando nuestras neuronas y afectando nuestra capacidad cognitiva a largo plazo. Además de la limpieza, el sueño es fundamental para la consolidación de la memoria. Mientras dormimos, nuestro cerebro procesa y archiva la información que hemos aprendido durante el día. Es el momento en que los recuerdos a corto plazo se transforman en recuerdos a largo plazo. Si privamos a nuestro cerebro de este tiempo crucial, nuestra capacidad para recordar cosas nuevas, para aprender y para procesar información se ve seriamente comprometida. ¿Se han levantado alguna vez después de una mala noche de sueño sintiéndose lentos, olvidadizos o de mal humor? Eso es una señal clara de que su cerebro no ha tenido tiempo para recuperarse y reiniciarse. La falta de sueño crónico puede llevar a problemas de concentración, dificultad para tomar decisiones, aumento del riesgo de accidentes y, por supuesto, acelerar el deterioro cognitivo. Factores como el consumo de cafeína o alcohol tarde en el día, el uso de pantallas luminosas antes de acostarse, ruidos ambientales, o incluso las preocupaciones que llevamos a la cama, pueden perturbar gravemente nuestro descanso. No se trata solo de la cantidad de horas, sino de la calidad de esas horas. Un sueño fragmentado, con muchos despertares, no es tan reparador como un sueño continuo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro sueño para proteger nuestro cerebro? Primero, establezcan un horario de sueño regular. Intenten acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayuda a regular el reloj interno de su cuerpo. Segundo, creen una rutina relajante antes de acostarse. Puede ser un baño tibio, leer un libro no en una pantalla,
escuchar música suave o practicar algunas respiraciones profundas. Eviten las pantallas de teléfonos, tabletas y ordenadores al menos 1 hora antes de dormir, ya que la luz azul que emiten puede alterar la producción de melatonina, la hormona del sueño. Tercero, asegúrense de que su dormitorio sea un santuario oscuro, silencioso y fresco. La temperatura ideal para dormir suele ser un poco más baja. Cuarto, limiten la cafeína y las comidas pesadas por la noche. Y si necesitan una siesta, que sea corta 20-30 minutos y no muy tarde en el día. Conocí a un señor que pensaba que su insomnio era normal, que era cosa de viejos. Pero cuando empezó a aplicar una rutina de sueño más consciente, notó que no solo dormía mejor, sino que su memoria mejoró notablemente y se sentía con mucha más energía durante el día. Entender que el sueño es medicina para nuestro cerebro es el primer paso para darle la prioridad que merece. Ya hemos visto cómo lo que comemos y cómo descansamos impacta nuestra mente. Pero hay otros factores, quizás menos evidentes, que también están en juego y que, de no manejarlos bien, pueden ser verdaderos ladrones de nuestra claridad mental. Hablemos del estrés crónico y del aislamiento social. Ese nudo en el estómago, esa preocupación constante por el futuro, por los hijos, por las noticias. ¿Sabían que el estrés prolongado, ese que se mantiene día tras día, es devastador para el cerebro? No estoy hablando del estrés agudo, ese que sentimos cuando hay una emergencia y que nos ayuda a reaccionar. Me refiero al estrés crónico, el que se convierte en nuestro compañero silencioso cuando estamos estresados. Nuestro cuerpo libera una hormona llamada cortisol, en pequeñas dosis y por corto tiempo. El cortisol es útil, pero cuando los niveles de cortisol se mantienen altos de forma constante, se vuelve tóxico para el cerebro. Afecta directamente al hipocampo, una parte de nuestro cerebro crucial para la memoria y el aprendizaje, haciéndolo literalmente más pequeño y menos eficiente. También puede dañar la amígdala, la parte del cerebro que procesa las emociones, lo que nos hace más propensos a la ansiedad, la irritabilidad y el mal humor. Es como si el estrés pusiera a nuestro cerebro en un estado de quemadura lenta, agotando sus recursos y dificultando la creación de nuevas conexiones neuronales. Esa sensación de estar quemados mentalmente, de no poder pensar con claridad cuando estamos abrumados, es un claro indicio de que el estrés está pasando factura. Preocuparse en exceso por las noticias, los problemas familiares que no podemos resolver directamente, o sentir que no tenemos control sobre ciertas situaciones, son ejemplos de ese estrés que, si no se gestiona, se convierte en una amenaza invisible para nuestra mente. Entonces, ¿cómo podemos mitigar los efectos de este ladrón silencioso? Es fundamental encontrar formas saludables de manejarlo. Una de las más sencillas es la respiración profunda. Dedicar unos minutos al día a respirar lenta y profundamente puede activar el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la relajación. Otra estrategia maravillosa es pasar tiempo en la naturaleza. Un simple paseo por un parque, sentarse en un jardín o mirar el cielo azul puede reducir los niveles de cortisol. También es importante dedicarse a hobbies y pasatiempos que disfruten y que les permitan desconectar. Tejer, pintar, escuchar música, jardinería, cocinar. Estas actividades no solo relajan, sino que también estimulan el cerebro de forma positiva. Consideren explorar la meditación o el mindfulness. No es tan complicado como parece y hay muchas aplicaciones y recursos gratuitos que pueden guiarles. Finalmente, aprendan a establecer límites. Decir no cuando es necesario o delegar tareas puede liberarles de cargas innecesarias. Mi tío, que siempre había sido muy responsable, se sintió abrumado después de jubilarse al querer ocuparse de todo. Pero al empezar a pasear por el campo y a practicar jardinería,
No solo se relajó, sino que notó una mejora en su memoria y en su capacidad para tomar decisiones. Y de la mano del estrés. A veces viene otra amenaza silenciosa para el cerebro: la falta de conexión y el aislamiento social. Los seres humanos somos seres intrínsecamente sociales. Nuestro cerebro está diseñado para la interacción, para aprender de los demás, para compartir. Cuando nos retiramos de la vida social, cuando pasamos la mayor parte del día solos, sin interactuar o buscar nuevas amistades, nuestro cerebro pierde valiosas oportunidades de estimulación. Es como un músculo que no se usa y se atrofia. La soledad crónica no es solo un sentimiento triste, es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. La depresión y la ansiedad, las conversaciones, los debates, las risas, incluso las discusiones amistosas, mantienen nuestro cerebro activo y ágil. Nos obligan a pensar, a recordar, a procesar información, a sentir empatía. La falta de este tipo de estimulación puede llevar a una atrofia mental por falta de uso. Piensen en alguien que se jubila y de repente se encuentra sin un propósito, pasando los días solo frente a la televisión. Ese cambio drástico en la interacción social puede ser perjudicial. Para combatir el aislamiento y proteger su cerebro, es fundamental buscar la conexión. Únanse a clubes o grupos con intereses comunes, un club de lectura, clases de baile, un grupo de senderismo, clases de cocina. El voluntariado es otra vía excelente. Contribuir a la comunidad no solo les da un propósito, sino que también les conecta con otras personas y les brinda nuevas experiencias. Mantengan el contacto regular con familiares y amigos, ya sea a través de llamadas telefónicas, videollamadas o, si es posible, visitas personales. Participen en actividades de su comunidad. Asistan a eventos locales o tomen clases que les interesen, ya sea un idioma, un nuevo hobby o un curso de arte. El cerebro necesita novedades, necesita desafíos y necesita la riqueza que solo la interacción humana puede ofrecer. Mi abuela, después de enviudar, se sentía muy sola, pero cuando se animó a unirse a un grupo de mujeres que hacían labores sociales en la iglesia, su vida dio un giro. No solo encontró nuevas amistades, sino que se sentía más feliz y su memoria, la que antes le fallaba a menudo, empezó a mejorar notablemente al estar constantemente involucrada en conversaciones y actividades. Es un círculo virtuoso: más conexión, más estímulo cerebral, más bienestar. Ahora, de las amenazas invisibles que nos rodean, pasemos a una que tiene que ver con cómo movemos o dejamos de mover. Nuestro cuerpo. Muchos creen que al envejecer, el cuerpo pide más descanso y menos movimiento, que lo que hay que hacer es sentarse y relajarse. Nada más lejos de la verdad cuando hablamos de nuestro cerebro. Este es el hábito del estilo de vida sedentario y la falta de actividad física. El mito de que ya no estoy para esos trotes puede ser muy perjudicial. La realidad es que el ejercicio no es solo para nuestros músculos, para nuestros huesos o para nuestro corazón. Es una de las medicinas más potentes y subestimadas para nuestro cerebro, cuando nos movemos. El flujo sanguíneo a nuestro cerebro aumenta significativamente. Más sangre significa más oxígeno y más nutrientes llegando a cada rincón de nuestro tejido cerebral. Es como regar una planta que estaba marchita. Además, el ejercicio regular estimula la producción de una proteína maravillosa llamada BDNF, factor neurotrófico, derivado del cerebro, a menudo apodada el fertilizante cerebral. Esta proteína es esencial para el crecimiento de nuevas neuronas, para el mantenimiento de las existentes y para la creación de nuevas conexiones neuronales. Un proceso que se conoce como neuroplasticidad, es decir, el ejercicio ayuda a su cerebro a mantenerse joven, a aprender y a adaptarse. También reduce la inflamación en el cuerpo y en el cerebro, que como ya vimos, es un gran enemigo de la salud cerebral.
Un cerebro inflamado es un cerebro que funciona peor. El ejercicio también mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y la ansiedad, lo que indirectamente beneficia la función cerebral al reducir esos efectos negativos del cortisol. Las consecuencias de un estilo de vida sedentario para el cerebro son preocupantes: reducción del volumen cerebral, menor capacidad de procesamiento de la información, peor memoria y un mayor riesgo de desarrollar demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. No se trata de correr maratones o levantar pesas enormes. Se trata de moverse. Cualquier tipo de movimiento cuenta. La clave es la consistencia, no la intensidad extenuante. ¿Qué tipo de ejercicio beneficia más al cerebro? Por un lado, el ejercicio aeróbico, como caminar a paso ligero, bailar, nadar o andar en bicicleta. Intenten hacer al menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana. No tiene que ser de una sola vez. Pueden dividirlo en bloques de 10 o 15 minutos. Por otro lado, el entrenamiento de fuerza, aunque sea con pesas ligeras, bandas de resistencia o incluso el propio peso corporal, como hacer sentadillas en una silla o levantarse y sentarse varias veces, ayuda a mantener la masa muscular, lo que se ha demostrado que está relacionado con una mejor función cognitiva. Y no olvidemos los ejercicios de equilibrio y flexibilidad, como el tai chi o el yoga suave, que no solo previenen caídas, sino que también requieren concentración y coordinación, activando el cerebro de nuevas maneras, para integrar el movimiento en su vida. Empiecen poco a poco. Si no están acostumbrados, una caminata de 10 minutos al día es un excelente comienzo. Luego pueden ir aumentando gradualmente. Aprovechen las tareas diarias, suban escaleras en lugar de usar el ascensor. Hagan la compra a pie si es posible. Salgan a dar una vuelta por el barrio. Lo más importante es encontrar algo que disfruten y que puedan mantener. Puede ser bailar, la jardinería, pasear al perro, o incluso simplemente levantarse cada hora para estirar o caminar un poco si están sentados. Mi amiga, a sus 78 años, pensaba que ya no estaba para ejercicios, pero cuando empezó a ir a clases de baile flamenco suave, no solo mejoró su físico y su equilibrio, sino que su mente se volvió más ágil y su humor más alegre. Se sentía con una vitalidad que no había experimentado en años. Entiendan que el movimiento es una inversión en la juventud de su cerebro. Hemos recorrido un camino importante, desde el azúcar hasta el movimiento, el estrés y la conexión. Pero hay un último hábito, quizás el más sorprendente de todos, que si aún lo practican después de los 70 podría estar frenando su capacidad cerebral, y del que rara vez se habla en este contexto. Me refiero a la multitarea constante y la distracción digital. Vivimos en un mundo que nos empuja a hacer 1000 cosas a la vez, a estar siempre conectados, siempre disponibles. Creemos que somos más productivos si respondemos a un mensaje mientras vemos la televisión y escuchamos a alguien hablar. Pero, ¿qué le hace esto a nuestro cerebro? El cerebro humano no está diseñado para la multitarea real. Lo que hacemos es, en realidad, un cambio rápido de tarea o task switching. Cada vez que saltamos de una actividad a otra, nuestro cerebro tiene que reorientarse, lo que consume una cantidad enorme de energía y tiempo. Imaginen su cerebro como una computadora. Cuando abren demasiados programas a la vez, se ralentiza, se bloquea o incluso se congela. Lo mismo le sucede a nuestro cerebro con la multitarea. Las constantes notificaciones del teléfono, la televisión encendida de fondo, mientras intentamos leer un libro o mantener una conversación. O el intento de resolver un problema complejo mientras se escucha la radio. Son ejemplos perfectos de cómo estamos bombardeando a nuestro cerebro con demasiada información simultánea. Esto no solo reduce nuestra capacidad de concentración y profundización en una tarea, sino que también daña nuestra memoria de trabajo. Esa capacidad de retener información de forma temporal para manipularla y usarla.
A largo plazo, la multitarea crónica puede llevar a la fatiga mental, la dificultad para recordar detalles, la sensación de estar constantemente disperso, una menor capacidad para resolver problemas complejos y, sí, un aumento del estrés. Es como si estuviéramos entrenando a nuestro cerebro para ser superficial y disperso, en lugar de profundo y enfocado. La información constante y fragmentada, a la que nos exponemos a través de las pantallas. La prisa por responder a todo al instante. Nos impide sumergirnos plenamente en una sola experiencia, lo que es vital para la consolidación de la memoria y el aprendizaje significativo. Entonces, ¿cómo podemos darle a nuestro cerebro el descanso que necesita de esta avalancha de estímulos? La clave es practicar la monotarea, es decir, enfocarse en una sola cosa a la vez. Cuando lean un libro, solo lean ese libro. Dejen el teléfono en otra habitación, apaguen la televisión. Cuando conversen con alguien, presten atención plena a esa persona, sin distracciones. Establezcan bloques de tiempo sin distracciones. Dediquen 30 o 60 minutos a una sola actividad, sin interrupciones, sin revisar el correo electrónico, sin mirar el teléfono, sin la televisión de fondo. Verán cómo su concentración mejora y cómo disfrutan más de lo que hacen. Aprendan a apagar las notificaciones de su teléfono y otros dispositivos. Esas alertas son una interrupción constante que rompe su flujo de pensamiento. Sean ustedes quienes decidan cuándo revisar el teléfono. No el teléfono quien les dicte. Practiquen la desconexión digital. Establezcan momentos del día o de la semana para desconectarse completamente de las pantallas. Esto puede ser durante las comidas familiares, antes de dormir, o un día completo a la semana, en su lugar. Dediquen ese tiempo a actividades que requieran concentración y atención plena, como rompecabezas, ajedrez, tocar un instrumento, dibujar, escribir, o simplemente observar el entorno. Mi abuela, que antes se sentía abrumada por la cantidad de información y por intentar hacer demasiadas cosas a la vez, empezó a hacer crucigramas sin la televisión de fondo y notó una gran diferencia en su concentración y en cómo disfrutaba más de lo que hacía. Se sentía menos dispersa y más dueña de su tiempo y de su mente. Entender que el silencio y el enfoque son vitales para la salud cerebral es un regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Así que, queridos amigos, hemos desvelado varias costumbres que, aunque parezcan inofensivas en la superficie, pueden estar erosionando la vitalidad de nuestro cerebro, desde el dulce tentador y la falta de un sueño reparador, hasta el peso invisible del estrés y la soledad. La quietud que nos roba energía y esa incesante danza de la multitarea en nuestro mundo digital. No se trata de vivir en la perfección o de hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. Se trata de tomar conciencia, de entender que nuestro cerebro, al igual que el resto de nuestro cuerpo, es un jardín que necesita ser cultivado con intención y cariño. Cada pequeña decisión que tomamos, cada vaso de agua en lugar de un refresco, cada paseo extra, cada conversación profunda, cada momento de enfoque en una sola cosa, es una semilla que sembramos para una mente más fuerte y lúcida. Recuerden, queridos amigos, su cerebro es increíblemente resiliente. Nunca es tarde para empezar a nutrirlo, a protegerlo y a potenciarlo. Estos no son sacrificios. Son inversiones en su calidad de vida, en su independencia y en su capacidad de seguir disfrutando plenamente de cada momento. Pequeños cambios sostenidos pueden generar resultados asombrosos que quizás ni siquiera imaginan ahora mismo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esto. ¿Hay alguna de estas costumbres que les ha sorprendido? O quizás ya han experimentado los beneficios de cambiar alguna de ellas. Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. Sus historias pueden inspirar a muchos otros. Si este video les ha parecido útil y les ha aportado valor, por favor, regálenos un me gusta. Así sabremos que estamos en el camino correcto
y nos ayudarán a que este mensaje llegue a más personas que lo necesiten. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí siempre encontrarán contenido pensado con cariño para ayudarles a vivir cada día con más salud, más alegría y más plenitud. No importa la edad que tengamos, la vida está llena de oportunidades para aprender, crecer y disfrutar. Vivan su mejor vida, en cada etapa, con una mente tan vibrante como su espíritu. Hasta la próxima.